nosotros nos alegramos mucho de ese caso, que estuvimos haciendo seguimiento. Y justamente el maestro tiene que ser un mentor, dar el ejemplo, hacer un apostolado, un ministerio de vida. Esta profesión no puede ser para personas que no le agrada la profesión docente. Yo he tenido colegas, algunas egresadas de aquí, de esta universidad, lamentablemente por la actitud que tenían, que me decían que llegaron aquí porque no tenían nada que hacer, cuando acabaron de bachiller, metieron la carrera, y su disposición en el aula se notaba, su incomodidad de hacer clase, transmitían su frustración, su agresividad ante los alumnos. Y cuando yo digo que el maestro debe dar el ejemplo, hacer apostolado y un ministerio, como el ejemplo, disculpen la agregación personal de negocio, el caso de la Universidad Simón Bolívar, yo soy humanista y he tenido que dar clase allí. Muchos alumnos no vieron materias humanidades porque fueron por ciencia, pero he tenido el gusto en los 3 trimestres que he dado clase allí de encontrar una gran receptividad de los alumnos, porque el profesor también tiene que ser un publicista de su materia. Así como alguien habló de la palabra coach en inglés, aquí habría que ser un poco de marketing. Porque menciono el ejemplo que yo, que soy un humanista consagrado y le siento horror a la matemática, me disculpo si tiene un colega de esa área, la materia científica que más amor yo le guardo fueron precisamente biología y química, porque a mí un profesor, el profesor Juan Vázquez y la profesora Marta Lagocha, era una profesora que vendía bien su materia, daba gusto estar allí. Entonces el profesor tiene también que hacer eso, no limitarse nada más en lo teórico. Aunque yo tuve un altísimo profesor de matemáticas, el hermano Francisco, que Dios lo tenga en la gloria, también tuvo otros profesores que no se limitaban a tener un mayor contacto. Y San Francisco de Sales decía que se capturan más moscas con unas gotas de miel que con un barril de vinagre. Entonces, precisamente, el maestro tiene que cultivar una actitud dentro y fuera del aula de modelaje. Tenemos que volver a la antigua Atenas. El maestro es un mentor, un modelo, eso no debemos olvidarlo. Tenemos que volver a lo básico. Y justamente, con este problema de la violencia social, recuerdo el caso de Don Bosco. Don Bosco tenía algo llamado el método preventivo. Precisamente era incluir al joven, estar alerta. El maestro tiene que tener un ojo clínico. Se sabía en los tiempos más antaños que el maestro tenía un ojo clínico cuando sabía que había un problema. Y parte de lo que está pasando aquí con la violencia forma parte de la disolución de la familia. La familia como factor de contención está disolviendo. ¿Cuántos alumnos he tenido yo de colegios privados y públicos donde no hay un padre, sino hay una madre que se ha encargado de formar a su hijo? Donde el hermano está detenido o está vinculado en negocios turbios, donde los hermanos no se tratan, no se quieren. Esa situación indica que el maestro tiene un peso y una responsabilidad que no debemos olvidar. Tenemos que considerarnos a eso. Y tenemos que luchar justamente para evitar que pase lo que mencionaba Simón Rodríguez, que decía que ser docente era un agregado a la mala suerte. Nosotros tenemos que luchar por la dignificación de la profesión docente. Hay muchas personas que no relacionan este problema de la violencia, el papel del docente, con la dignificación de la profesión. Ayer el padre Valde dijo algo muy importante: aquí educación no es visto como una buena carrera, no es deseada por las personas. Aunque yo llegué por accidente, agradezco a Dios que haya sido así, porque estoy muy contento con la experiencia. Y me llama la atención que hay gente que no quiera precisamente dedicarse a eso. Tengo la satisfacción que por la actitud que yo he tenido en clase, he tenido alumnos que han querido estudiar educación y he tenido alumnos que han querido estudiar historia. Yo en ese aspecto me siento contento, aunque yo no le hago publicidad a mi carrera. Pero si uno logra eso, aunque sea con 2, 3 o en mi caso 5 alumnos, yo no logro bastante, uno ya le he dado casi 500 personas. Y justamente recuerdo al santo patrono de mi colegio, San Bautista de la Salle, que precisamente él se daba cuenta en la Francia del siglo XVIII que los maestros eran como decir unos pordioseros porque lo pedían, limosna. Estaban en muy malas condiciones, mal vestidos, mal alimentados. Eso debía cambiarse. Cuando vemos aquí profesionales que no dan la talla en el campo académico, que tienen que pedir prestado, que nunca les alcanza la plata, que la sociedad no los aprecia, nosotros como gremio tenemos que luchar por la dignificación de la profesión docente. Eso es tan importante para ganar justamente el respeto de los alumnos, ser un mentor y luchar contra el bullying. Y aunque esto pueda sonar muy romántico y utópico, culmino con una frase de San Francisco de Asís, que precisamente decía que solamente luchando por aquello que es imposible es que podíamos conseguir ahora lo que tenemos como posible. Entonces no creo que sea imposible justamente en este tema de la violencia enfocado. Insisto que mi propuesta es que el maestro sea mentor y desarrolle el asunto de la virtud y los valores. Eso es fundamental. Luchando como un mentor y dignificando nuestra profesión, yo creo
aportar una solución concreta y a corto plazo, bueno, corto y mediano plazo a este problema